San Gregorio, que es el pueblo vecino, el Igualo, que es el pueblo vecino, son pueblos más viejos que este se llama San Luis Tlaxcaltemalco. Yo soy dueño de esta chinampa. Atrás, enfrente de ustedes están los agüejotes y el llorón. Ahí están los tules, esto es un canal. Algunos nombres todavía en nuestro idioma antiguo, el náhuatl o el mexicano, se conservan todavía. La misma palabra chinampa es de origen de náhuatl, de chinampan, pan sobre de chinamit, que es cerco de cañas o varas, porque es como se construyeron, ¿no? Desde la primaria, en los libros de texto, incluso viene ahí en el de cuarto y en el de quinto año, cómo se levantan o se construyen las chinampas. Yo a veces me enojo porque dice que los libros de texto dicen que las chinampas ya no existen, ¿sí? Yo acabo de comprarme un librito de Buen Rostro, unos que escriben el Itacate en la jornada, que escriben sobre comidas, y también ustedes estudian eso, ¿no? Porque el agrónomo en última instancia, una de sus finalidades es producir alimentos. Ahí en un pequeño folletito anota de que las chinampas ya no existen. San Luis Tlaxcaltemalco es un pueblo chinampero, tiene unas 150 hectáreas. Otros pueblos chinamperos, San Gregorio Atlapulco, los barrios de Xochimilco, San Pedro Tláhuac, Mixquic. Santa Cruz tiene algunas chinampas y Nativitas todavía tiene algunas chinampas. Tulyehualco, el pueblo vecino, donde se produce la alegría, el amaranto, que ustedes ya conocen, ya de plano no tiene chinampas. San Juan Iztayopa, en Tláhuac, ya no tiene chinampas. Tetelco, de plano, ya desaparecieron sus chinampas. Todavía cuando los estudiantes de la UAM van a Tulyehualco y se encuentran los agüejotes, que son esos árboles, en una casa de una fiesta, es señal de que ahí hubo una zanja, hubo un canal. A los canales en náhuatl se les conoce como acalotes, acali, canoa, otli, camino, camino para las canoas. Y a las zanjas se les llama apantli o apantles. Agüejote significa viejo del agua, pero la palabra chinampa significa en el cerco o redondel, sobre el cerco o redondel de cañas o varas, porque fueron lo que sus maestros le llaman un suelo antropogénico que fue inventado o hecho por la mano del hombre y la mujer. Ahora hay que hablar del género, ¿no? Entonces es una labor titánica hacer una chinampa. La gente venía muy de mañana a lo que era la ciénega, ahí adelante donde al final vamos a rematar, a 150 metros de aquí estaba un manantial, que no puede entenderse la zona chinampera sin agua, pero el agua de dónde provenía. Aquí donde estamos estaba el lago de Xochimilco, entonces más hacia los volcanes el lago de Chalco, y más hacia el norte el lago de Texcoco, y más hacia el norte de la cuenca del Valle de México el lago de Zumpango y de Xaltocan, que después en la época de Nezahualcóyotl, al construirse el albarradón de Nezahualcóyotl, una obra del ingenio de este señor Nezahualcóyotl, se dividen las aguas del lago de Texcoco, y del lado oriente queda el lago de Texcoco, y del lado poniente que llega y se construye o se hace el lago de México. Se dice que el agua del lago de Xochimilco y de Chalco era mucho más alto que los demás lagos, el agua era dulce, y precisamente porque había una serie de manantiales en toda esta cordillera que alimentaban al lago de Xochimilco. Aquí estaba uno, al rato lo vamos a conocer, lo que quedó ya está seco, lo que quedó del manantial, se llamaba Acuescomac o San Juan Acuescomac. Entonces, incluso ahí yo les enseñaré donde está una casa de bombas enorme, están todavía los motores, los tubos enormes, desde 1912, ahí vamos a ver una marca en un tubo, se llevan el agua para la Ciudad de México, con un acueducto que se mandó a construir en la época de Porfirio Díaz, pero ya no le tocó a Porfirio Díaz inaugurar su obra, le tocó a Francisco I. Madero, y se lució Madero con esa obra, ¿no? El acueducto va por un trayecto de 27 kilómetros, inicia aquí adelante en San Luis Tlaxcaltemalco y llegaba hasta la colonia Condesa, que por estos días está cumpliendo 100 años de vida. Ahí en la colonia Condesa había una casa de bombas que fue trasladada íntegramente con el ingenio del mexicano, y actualmente esa casa de bombas, la fachada y todo eso,
está actualmente en el bosque de Tlalpan, ahí la pueden ver, ¿no? Ahorita que venían por la carretera de allá para acá, vieron que serpentea una obra, ¿no? Con no venimos por ahí. Va de regreso. ¿Dónde vinieron? Por ¿Por acá? Bueno, cuando vayan de regreso, sus maestros que les indiquen, los que ya saben, van a ir serpenteando, siguiendo a veces el acueducto, pero casi más viene desde regreso, ¿no? Todavía queda la obra, ¿no? Incluso Legorreta, que fue delegado en la Cuauhtémoc, él tiene una empresa que hace citas guiadas a la zona lacustre de Xochimilco, visita San Gregorio, visita San Luis y enseña el acueducto, viene aquí a lo que vamos a ver después nosotros también, ¿no? Ya el acueducto no funciona en todo su trayecto de 27 kilómetros, únicamente funciona en San Luis, San Gregorio y Santa Cruz, y el acueducto se une a otro acueducto que va sobre la carretera. He de decirles que en 1985, cuando tembló, la zona chinampera tuvo un problema serio. En San Gregorio se abrió la tierra y esta agua se fue para San Gregorio, una corriente muy fuerte, se fue al subsuelo, se contaminó el agua. Y al acueducto de la época de Porfirio Díaz no le pasó nada. A los demás acueductos, ahorita que se vayan para allá, van a ver una obra que con tantos hundimientos, el tubo pues se fractura también. A cada rato, una vez al año en el trayecto hay problemas por el hundimiento. Aquí en San Luis actualmente tenemos un problema de hundimiento, lo vamos a conocer al rato, hasta 90 centímetros del suelo se está hundiendo el lecho lacustre. Les decía que el acueducto, porque ya no lleva agua todavía hasta Santa Cruz, pero ya no lleva el agua superficial del manantial, que ya no existe. Ahora se lleva el agua superficial que hay en el subsuelo. Los ingenieros que hacen estas cosas nos han ilustrado a la gente de San Luis. En el pasado se extraía en los primeros 100 metros del subsuelo el agua potable, ahora se extrae a cerca de 400 metros de profundidad. Más abajo de 400 metros hay agua que llovió hace más de 100 años. Esa agua no se puede extraer porque ya tiene metales pesados, tiene arsénico y no sé qué otras cosas más, ¿no? La están extrayendo actualmente el agua a través de los pozos profundos que van a ver también en la zona de Xochimilco y de Tláhuac. En toda la zona hay 280 pozos. Aquí en este vivero hay 4 pozos, ninguno ya jala agua, ¿sí? Más adelante, por la zona secundaria aquí en San Luis, en el cerro hay 2, más adelante hay otros 2 que ya no funcionan. Por ahí tenemos un pozo que extrae 119 litros por segundo, una cantidad bruta, ¿no? Desde 1962 se llevan el agua. Esto que les explique yo del agua, porque nunca se me ha ocurrido comentar eso, ¿no? Porque no se puede entender a la zona chinampera sin el agua. ¿De dónde la obtenemos? ¿Cómo la hemos manejado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar ahora, no? Esta agua que tenemos aquí viene de las plantas tratadoras. Viene de la planta tratadora que hay aquí en San Luis de Xialtemalco, está aquí a 200 metros. Ojalá sus maestros pidan el permiso a la DGCOH y los lleven a la planta tratadora para que les indiquen cómo depuran el agua de la zona de por acá. No hay hospitales, no hay factorías como en Iztapalapa, porque también nos llega agua, ojalá podamos, si es que nos mojamos, que lo veo medio difícil, está muy profundo. También nos llega agua de la planta tratadora del Cerro de la Estrella, que está ahí en Iztapalapa, ¿no? Ahí por Minerva. Entonces, es agua depurada, es así de fábricas, de hospitales, no tanto la de que hay en San Luis de Xialtemalco. Entonces, nos estamos hundiendo, ¿por qué? Por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Todas las chinampas de Xochimilco y de Tláhuac tenemos ese problema, nos estamos hundiendo. Incluso todo el Distrito Federal se está hundiendo. La Catedral Metropolitana, Palacio de Bellas Artes, etcétera, etcétera. Edificios que están hundiendo cada vez más y más y más y más y más. Entonces, los de San Luis, yo en lo personal estoy proponiendo que se haga una veda ya de los pozos, que no se construya ya ningún pozo más. Y los pozos que está explotando la DGCOH, que es la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, haga una veda, porque las 24 horas se extraen agua. Entonces va a haber un problema, ¿no? Eso viene implícito a que las universidades le entren también a un programa de educación ambiental, a una serie de programas, porque nosotros no podemos dejar sin agua a la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces yo a veces veo como que la ciudad
le debe a toda la zona de Xochimilco por el agua, ¿no? Páganos rezarse el daño que me has causado y en eso andamos, ¿no? Bueno, pero continuamos con las chinampas. Tiene que haber agua en los canales y en las zanjas, ¿sí? Por infiltración le llega el agua hasta el último punto del terreno ¿no? Ustedes como casi ya son ingenieros agrónomos, de donde vienen, pues manejan otros tipos de agriculturas, ¿no? Alguien dijo, un maestro de la UAM, yo creo que tiene razón, cuando enseñan la clase de agroecología, que no estudia las chinampas, no estudió agroecología, ¿verdad? Conmigo han venido extranjeros que estudian agroecología, y también una vez un extranjero, un francés, dijo, dice, yo quiero decir que si no estudiamos chinampas, nuestro curso de agroecología valió cacahuate, así lo dijo, ¿no? Ahorita por ahí andan unos estudiantes de la Universidad Antonio Narro, ¿de dónde es? De Saltillo, ¿no? Pero no viene conmigo, ¿sí quién vendrá? Ya se fueron al bosque. Yo pensé que eran ustedes, andan por ahí. Y ya que vi que llegó su camión, me invitaron a mí, ¿no? Esos vienen de la clase de agroecología de la Antonio Narro, no sé con quién venga, ¿no? Pero aquí estamos nosotros ilustrándonos nuevamente. El árbol típico de las chinampas es el agüejote. Este está más ramudo, allá hay otros más esbeltos. Les quiero encargar que cuando se vayan de aquí para allá en las tiritas, van a ver ustedes un sembradío de agüejotes. Eso va a estar interesante, ingeniero Rodríguez, que les explique usted ahí. Está de aquí para allá, de este lado está el embarcadero de Natiritas, está una disco que se llama, a ver, ayúdenme, ¿cómo se llama la disco? La Fantasy. Frente a la Fantasy, antes de llegar a la gasolinería, hay un sembradío de agüejotes que están en bolsa, a la izquierda. Todos esos árboles son de estos árboles. Los ingenieros o los biólogos les encanta reproducir estos dos tipos de árboles, porque es más fácil cortarlos y plantarlos en el sustrato y todo lo que ustedes saben, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo, porque también deben de reproducir los otros tipos de agüejotes. Están reproduciendo nada más que son dos tipos, pero hay como 5 o 6 clases de agüejotes. Hay un agüejote con su corteza roja, otra amarilla. En el pasado se hacían canastas de vara de agüejote, tiene que ser de la vara amarilla, ¿no? Que es más maleable. Entonces ahí les encargo, ¿no? Cuando trabajen por ahí, oigan a los chinamperos que queja uno, ¿no? ¿Por qué yo digo eso de los árboles, no? Porque estos árboles ramudos dan mucha sombra y el chinampero tiene que, ¿cómo se llama?, estarlos podando mínimo una vez al año. Entonces, o más, entonces el árbol esbelto que se va derechito, pues van a ver, ya se ven ahí, no hay necesidad de tanto, ¿no? He de decirles que casi todas las chinampas están orientadas de norte a sur, ¿sí? Hay algunas de oriente a poniente, casi todas son rectangulares. En Xochimilco hay algunas chinampas circulares y algunas triangulares, muy pocas. Alguien hizo su tesis de geografía o algo así de Xochimilco, uno de Xochimilco, donde están las chinampas circulares, dice que tiene que ver con el cosmos. Yo ando buscando esa tesis, ¿no?, para ver qué dice, ¿no? Van a decir cosas interesantes. Bueno, ¿qué tan viejas son las chinampas? Vamos a lo que nos dicen los arqueólogos. Los arqueólogos han encontrado datos de 200 años antes de Cristo, donde ya se reportan algunas chinampas por ahí, pero más pequeñas que las actuales, ¿sí? Chinampas de tipo tlateles que encontraron en Tlatelolco, en México Tenochtitlan, en otros lugares. Chinampas de hasta 5 metros de ancho por 20, 30 de largo, en 200 años antes de Cristo. Pero donde más encontraron chinampas fue en el 800